Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a ver una de las funciones de bases de datos en Excel. Específicamente vamos a hablar de la función B de promedio. Espero que les sea de utilidad y bueno, vamos a comenzar. Normalmente, cuando deseamos calcular el promedio de un rango de datos con base en uno o más criterios, utilizamos ya sea la función promedio.si o la función promedio.si.conjunto. Ahora bien, también podemos utilizar la función B de promedio, ya que nos presenta una serie de ventajas con respecto a las dos funciones mencionadas anteriormente. Pero esto lo vamos a ir viendo en los dos ejercicios que vamos a realizar. En este caso tenemos una base de datos con los campos de fecha, año, mes, país y el monto de ventas. En el primer punto nos solicitan calcular el promedio de las ventas del año 2020. De esta manera podemos pensar en utilizar la función promedio.si, ya que solamente nos presenta un criterio o condición para realizar el cálculo. Así que vamos a utilizar la función promedio.si, en la cual el primer argumento corresponde al rango que contiene el criterio. En este caso sería todo el rango de la columna de año, así que vamos a seleccionarlo. Colocamos coma, el criterio que en este caso es el año 2020 y por último tenemos el argumento del rango promedio que corresponde a las ventas. Así que lo seleccionamos, cerramos paréntesis, control enter. Y vean que de esta manera ya tenemos como tal el cálculo del promedio de ese año. Y vamos a colocar aquí la función fórmula texto para tenerla visualmente allí. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos hacer este mismo cálculo con la función B de promedio. Lo primero que debemos hacer es tener un rango de criterios para poder utilizar esta función. Cuando me refiero al rango de criterios, es que la función B de promedio debe tener en cuenta el encabezado del rango de datos y su correspondiente valor. Es decir, si yo quiero hacer un criterio por el campo de año, debo tener este mismo nombre de campo por aquí en un rango de datos aparte. Lo vamos a dejarlo allí. Y aquí su correspondiente criterio, que sería el 2020. Vamos a borrarlo para ver efectivamente cómo funciona. Ahora bien, vamos a colocar aquí B de promedio, en la cual nos solicita como tal la base de datos, y aquí debemos tener en cuenta que debemos seleccionar desde los encabezados. Así que seleccionamos, colocamos coma, el nombre del campo corresponde al nombre de la columna a la cual vamos a calcular el promedio. En este caso es ventas. Y finalmente el campo de criterios. En este caso es el año. Así que seleccionamos lo que creamos anteriormente, que es nuestra, digamos, pequeño rango de datos de criterios. Cerramos paréntesis y control enter. Vean que estos dos valores no son iguales. Y esto es porque en nuestro rango de criterios del año no tenemos como tal el 2020. Sin embargo, si lo colocamos, vean que efectivamente ahora tenemos el mismo resultado que con la función promedio.si. Y vamos a colocar aquí nuevamente la función fórmula texto para visualizarla allí directamente. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, parece que es mucho más rápido o sencillo, digamos, utilizar la función promedio.si porque no tengo que crear, digamos, este rango de criterios adicionalmente. Sin embargo, vamos a ver una utilidad que presenta hacer esto. Vamos a verlo en el segundo punto, en el cual nos solicitan calcular el promedio de las ventas del 2021 en el país China. Esto quiere decir que tenemos más de un criterio y por lo tanto tendríamos que utilizar la función promedio.si.conjunto. Así que vamos a utilizarla. Función promedio.si.conjunto. El primer argumento es el rango promedio, es decir, nuestro rango de ventas.
Así que lo seleccionamos, colocamos coma. El rango de criterios, en este caso hay dos. Entonces el primero es el año, lo seleccionamos, colocamos coma, y el criterio es que sea 2021, otra vez coma. El segundo rango corresponde al país, así que seleccionamos este rango de país, colocamos coma y colocamos entre comillas China. Vean que por cada criterio yo debo agregar un rango y su posterior criterio. Es decir, si hubiera otro criterio, por ejemplo del mes, yo tendría que seleccionar todo el rango de meses y colocar el correspondiente mes en el cual queremos evaluar el promedio. Ahora bien, control enter y vean que ya tenemos como tal el promedio con estos dos criterios. Vamos a colocar igual fórmula texto y listo. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer esto con la función b de promedio? De una manera muy sencilla. Como tenemos más de un criterio, que en este caso son el año y el país, podríamos tener simplemente lo que es el rango del año y el país. Sin embargo, si yo tomo todos los encabezados de esta base de datos, voy a tenerlos por acá, y este va a ser mi rango de criterios. Esto va a presentar una gran ventaja, y es que vamos a utilizar la función b de promedio, en la cual seleccionamos nuevamente toda la base de datos, incluyendo los encabezados, colocamos el nombre del campo al cual le vamos a calcular el promedio, que en este caso son las ventas, y finalmente nuestro rango de criterios, así que lo seleccionamos, cerramos paréntesis, control enter. Ahora bien, colocamos en el año como tal 2021, allí ya tenemos ese primer criterio, y en país colocamos China. Y vean que de esta manera también hemos obtenido el mismo resultado que con la función promedio.si.conjunto. Sin embargo, vean la ventaja. Si yo quiero agregar un nuevo criterio, no tengo que incluir un rango adicional como lo tengo que hacer en la función promedio.si.conjunto. Si yo, por ejemplo, quisiera saber cuáles son las ventas, el promedio de las ventas del 2021 en China, que son superiores a $1000, yo simplemente en el rango voy a incluir esa condición y de esta manera ya obtengo el promedio sin haber incluido un rango adicional en la función. Es la misma, solo que por medio del rango de criterios podemos evitarnos crear todas estas, digamos, argumentos adicionales que sí nos solicita la función promedio.si.conjunto. Incluso si quisiera, por ejemplo, colocarle en una fecha en específico, también se podría hacer en un mes, o incluso si quisiera, por ejemplo, colocar una condición dentro del mismo campo, podríamos hacer esto. Copiamos, por ejemplo, lo que es las ventas, y aquí le vamos a colocar que esté mayor a 1000 y menor a 1300. Vamos a dejarlo así, y aquí en la función simplemente voy a seleccionar el nuevo rango de criterios, control enter, y vean que ya obtenemos como tal el promedio de ventas con base en 4 criterios, en el cual el año sea 2021, el país sea China y las ventas sean superiores a 1000 e inferiores a 1300. Y bueno amigos, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les sea de utilidad. Recuerden que pueden descargar el archivo desde la descripción del video. Y bueno, me gustaría saber qué les ha parecido esta función. Un saludo y nos vemos en un próximo tutorial.